Hola a todos, estamos de nuevo aquí en el canal para ver, en este caso, la nomenclatura, uno de los ejercicios complicados de formulación de óxidos, ¿vale? Tenemos que recordar siempre dos nomenclaturas, la de composición sistemática, en la que tenemos que poner los prefijos de número delante del nombre del anión y del nombre de los dos elementos en general, del negativo y del positivo. Y la de stock que no se ponían estos prefijos de números, pero había que poner la carga del elemento positivo entre paréntesis. Recordar siempre también que el elemento negativo es el que aparece en la parte derecha de la fórmula y el elemento positivo es el que aparece en la parte izquierda. En este caso tenemos un montón de ellos, de oxígenos que aparecen en la parte derecha. Recordad que el oxígeno era especial y recibía cuando era negativo el nombre de óxido. Lo voy a abreviar a veces como OX, ¿vale? Y el resto, pues como siempre, los negativos tienen que terminar en uro. Muy bien, pues vamos a ver los nombres de estos compuestos que tenemos aquí. Vamos a empezar por el primero. Fijaros que está corregido con respecto a vuestro libro de texto porque la fórmula del libro de texto estaba mal. Y vamos a ver cuál es. Bueno, en nomenclatura de composición, esto sería un dicloruro de oxígeno. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y en nomenclatura de stock, lo único que tenemos que averiguar es cuál es la carga del elemento positivo. Fijaros que es 2, pero en el caso de los compuestos de estos elementos con oxígeno, recordad que solo eran el flúor, cloro, bromio y yodo de la explicación los que iban a la derecha del oxígeno. Como el oxígeno solo va a funcionar con carga 2, pues entonces no hace falta ni ponerlo. Entonces esto sería simplemente el cloruro de oxígeno. Muy bien, vamos al apartado B. Bien, el apartado B es igual, es un compuesto de oxígeno con halógeno, por lo tanto, el bromo que está a la derecha sería un bromuro. Por lo tanto, en nomenclatura de composición, me he saltado la nomenclatura de composición, NC, sería un dibromuro de oxígeno. Y en nomenclatura de stock, lo mismo que antes, sería simplemente un bromuro de oxígeno. Epa, se me fue. Vamos a borrarlo y ponerlo un poquito mejor. Ahí está. Vale, esto fuera. Oxígeno. Muy bien, perfecto. Vamos al apartado C. El apartado C, el N2O. Fijaros que aquí ya hemos cambiado. Ya el oxígeno ha pasado al otro lado. Por lo tanto, ya no sería un nitruro, sino que sería un óxido. Pues entonces, óxido, que lo voy a abreviar con OX, ¿vale? Y a continuación, pues tendríamos que poner, recordar que es estamos mal hecho porque me salté directamente una nomenclatura. Entonces, en nomenclatura de composición, como siempre prefijos, sería un monóxido de dinitrógeno. Vale. En nomenclatura de stock, recordad que aquí había que hacer un pequeño cálculo, como en las sales binarias que ya hemos estado viendo los anteriores días. En nomenclatura de stock, pues esto sería, pues, vamos a ver, un óxido de nitrógeno. Y ahora llega el momento de poner la carga del elemento positivo, nitrógeno. Vale. Y ahora vamos a verla aquí, ¿vale? Fijaros que el 2 del oxígeno, el menos 2, que es la carga del oxígeno cuando va como negativo, aparece en el nitrógeno. Por lo tanto, la que aparece en el oxígeno no está simplificada. Tiene que ser la del nitrógeno. Y aparece un 1. No, si no hay nada, es que es un 1, recordad. Pues óxido de nitrógeno, 1. En este caso hay que ponerlo porque el nitrógeno tiene más cargas que la 1, ¿vale? 1, la 2, la 3, etcétera, etcétera. Bien. Y el último que tenemos, el D, ¿vale? El último para esta página, porque ya la tengo que borrar a continuación, sería LSO. En nomenclatura sistemática, LSO sería un monóxido. Y recordar que la S es azufre, ¿vale? Por lo tanto, monóxido de azufre. Y en nomenclatura de composición, pues tendríamos un óxido de
azufre, ¿vale? Como el azufre tiene más de una carga, ¿vale? En concreto tiene la -2, la negativa, la 2, la 4 y la 6. Tenemos que averiguar cuál de las dos es. Y entonces lo voy a hacer aquí, que me queda un poquito de espacio todavía. Fijaros que si cojo el óxido, ¿vale? Pues lo que tengo que ver es que el oxígeno que tenía carga 2 debería aparecer su carga aquí. Eso quiere decir que está simplificado. Si hemos dividido en el azufre entre 2, también el oxígeno, por lo tanto, aquí debería aparecer un 2, ya que en los dos aparece un 1. Al simplificar, nos quedaría SO entre 2. Y entonces, ¿cuál sería esta? Pues este sería el óxido de azufre, en este caso, 2. Que lo iba a poner en números arábigos, en números romanos. Óxido de azufre, 2. Muy bien, nos quedan los 4 últimos, entonces rápidamente voy a borrar la pantalla con velocidad de rayo y continuamos con el EFGH porque si no nos van a dar las uvas aquí y se nos va a alargar mucho el vídeo. Bien, el Na2O. Bien, fijaros, el sodio es un alcalino. Recordad que los alcalinos tienen carga 1, ¿vale? En nomenclatura sistemática no nos interesa para nada eso. Esto sería simplemente un monóxido de disodio, pero en nomenclatura puse una S en vez de la de composición, ¿vale? Vamos a borrarla para que no nos confundamos. Y nomenclatura de stock, que era la que nombre como S, sería un óxido, como siempre, y en este caso no hace falta poner la carga del sodio, porque como dije antes, es un alcalino que solo tiene carga 1, por lo tanto, cuando tienen una carga no hace falta. Se supone que todos los que estudiamos química hemos memorizado las cargas de ciertos elementos, sobre todo los que tienen una. Bien, apartado, este era el E, ¿vale? Vamos al apartado F, que es el CaO, y vuelve a pasar algo parecido, ¿vale? En nomenclatura de composición, esto sería un monóxido de calcio. Qué buena persona era el que se inventó la nomenclatura de composición, porque no tenemos que prácticamente memorizar nada de las cargas, simplemente es escribir lo que nos está diciendo la nomenclatura. En la nomenclatura de stock hay que trabajar más. Bien, y en la nomenclatura de stock, el calcio, recordar que el oxígeno sigue siendo 2, por lo tanto aquí debería aparecer un 2. Por lo tanto, como en el caso anterior, voy a ponerlo en rojo si no se ve. Como en el caso anterior, si aquí aparece un 2, que lo hemos simplificado. Entonces aquí, para que quede un 1 en cada uno, debería haber otro 2. Entonces, ¿cuál es la carga del calcio? 2. No hacía falta hacer eso, porque si os memorizáis la carga de los alcalinos térreos, ya lo veis claro, que tenía que ser un 2 la carga del calcio, porque es la única que tiene. Por lo tanto, os evitáis el hacer este cálculo que estaba haciendo yo por aquí, ¿vale? Entonces, si ya lo tenemos claro que el calcio solo puede tener carga 2, pues simplemente nos vamos y colocamos óxido de calcio. Muy bien, nos vamos al G y ya nos quedan poquitos por hacer. El G, el Cu2O, fijaros que aparece el 2 del oxígeno, por lo tanto la carga del cobre es 1. En composición, como siempre decimos, no nos interesa, esto simplemente sería un monóxido de dicobre. A veces veréis que cobre, e incluso este mono del óxido no se pone, porque también significa 1. Si no lleva nada adelante, también significa 1 y sería... no es necesario colocarlo, vamos. A partir del 1 sí. Y en nomenclatura de stock, esto sería un óxido. Y ahora, como ya hemos averiguado que la carga del cobre debe ser 1, y además, si la recordáis de lo que memorizasteis de los estados de oxidación, sabéis que el cobre es 1 y 2, pues entonces sería óxido de cobre 1. Y nos quedaría el último de la fila, vamos a borrar primero porque si no, no nos cabe nada más, que sería el Mn2O7, y el Mn2O7 también sería un óxido. En nomenclatura de composición sería un heptaóxido de dimanganeso. Me entró de milagro. Y en nomenclatura de stock tampoco hay mucha duda, porque en nomenclatura de stock el 2 del oxígeno aparece en el manganeso, por lo tanto está sin simplificar. Siempre que sean valencias impares, con una valencia par no vamos a poder simplificar, como bien sabéis. Por lo tanto, esto sería el óxido de manganeso,
y es manganeso, no magnesio. Recordar que el magnesio era Mg, no es magnesio. Y a continuación la carga entre paréntesis, que hemos dicho que era 7. Muy bien, pues este es el ejercicio de nombrar. El último que nos queda por ver de óxidos es el de formular, que es más sencillo y mucho más rápido. Por lo tanto, lo vamos a acabar aquí. Y mientras voy despidiéndome,